Según el refranero español, en la guerra y en el amor todo vale. Es un refrán muy antiguo que también recoge la lengua portuguesa. No amor en la guerra, todo é permitido. Las políticas matrimoniales de Castilla y Portugal durante el siglo XIV, que son el tema del que nos ocuparemos en los próximos minutos, parecen ajustarse como un guante a este refrán. En esta cuestión se mezclaron intereses políticos y dinásticos con amores, celos y menosprecios personales, y hasta hubo guerras cuyas causas son difíciles de explicar si no se tienen en cuenta todos estos factores. Ana Echevarría Arzuaga es profesora de Historia Medieval en la UNED y nos propone hablar sobre estas relaciones tormentosas entre Castilla y Portugal durante el siglo XIV, y además hacerlo desde una doble perspectiva, la española y la portuguesa, ya que contamos también con una profesora española que se encuentra enseñando actualmente en Portugal y que Ana Echevarría nos presenta a continuación. Hola, buenos días. Un saludo muy cordial para todos los oyentes. Hoy tenemos aquí en el estudio a Clara Almagro, doctora por la Universidad de Granada, que es investigadora postdoctoral en el Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura y Sociedades de la Universidad de Évora. Y vamos a aprovechar su visita para plantearos un tema interesante: cómo se estudia la historia paralelamente en Portugal y en España, y con una temática, un tema un poco preciso, que sería el amor y la guerra entre Portugal y Castilla, y cómo en este campo todo está permitido. La experiencia de Clara en Portugal ha empezado como docente este año y creo que nos va a contar un poco cómo ha encontrado la experiencia de enseñar historia en Portugal desde el punto de vista castellano. Hola a todos, muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, cuando he empezado a dar clase a portugueses y de historia de Portugal, me he dado cuenta que, por así decirlo, la perspectiva que yo tenía de la historia de Castilla no es del todo completa. Aunque uno intenta hacerlo más, integrar todo lo que puede cuando está leyendo y cuando está trabajando, resulta enormemente enriquecedor tener que explicarlo desde la otra perspectiva, desde lo que para nosotros es el otro. Y entonces hay muchos acontecimientos, como el que vamos a hablar hoy, que adquieren una nueva dimensión y una riqueza en la cual no te habías parado a pensar y que te lleva a repensar muchas cosas que tenías asumidas. Sí, hoy vamos a hablar de la política matrimonial entre los reinos de Portugal y Castilla. Es un tema muy complejo porque hay muchas bodas, muchas princesas, muchos primos, mucho asunto de familia, muchos bastardos, todos se entrecruzan, y hay un momento en el que la historia de los dos reinos, Castilla y Portugal, realmente está muy imbricada. Y también es muy difícil porque además todos se llaman igual. Con lo cual no solamente tenemos que atender a explicar a los alumnos los hechos, sino que además tenemos que intentar que diferencien, porque es un poco un auténtico batiburrillo familiar. Permítanme el lenguaje coloquial. Vamos a plantear el tema a partir del Tratado de Alcañices, cuando se empiezan a suceder una serie de matrimonios sistemáticos entre las dos casas reales, la de Portugal y la de Castilla. Por ejemplo, Afonso III de Portugal casa con Beatriz de Guillén, la hija bastarda de Alfonso X. Después Denis, el famoso rey don Denis, casó a su hija Constanza con Fernando IV de Castilla. Luego Alfonso IV de Portugal se casa con Beatriz de Castilla, hija de Sancho IV. Y esto sigue así a lo largo de los años hasta que llegamos al reinado que, digamos, riza el rizo de complejidad, que sería el de Alfonso XI de Castilla, que contrae matrimonio con María de Portugal, pero a su vez el sucesor de Alfonso IV de Portugal, Pedro I, que nosotros también tendremos otro Pedro I, se casa con otra prima del rey, Constanza Manuel, que es hija del famoso don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor. Entonces, bueno, en todo este lío familiar, digamos que se plantean varias guerras civiles, nada menos, que a veces dicen que es por amor y a veces pensamos que no es tanto por amor. Entonces, Clara nos va a hablar un poco de cómo lo ve, sí, cómo se ve desde allí también. El siglo XIV de la historia de Portugal, la verdad es que es apasionante, y yo hay días que considero que tendrían que hacer una serie de televisión porque hay intrigas por todos lados. Y además es un siglo en el cual efectivamente parece que todos se llaman Alfonso y todos se llaman Pedro al mismo tiempo.
es sumamente confuso cuando intentas explicar las guerras del Alfonso contra el otro Alfonso. Y en este caso se trata de matrimonios cruzados, pero además parece que están jugando a intercambiarse matrimonios, porque la que se casará posteriormente con Pedro I de Portugal, el futuro Pedro I de Portugal, está casada al principio de esta historia, o al menos está concertado su matrimonio con Alfonso XI de Castilla. Al mismo tiempo que hay unos juegos extraños con los cuales la hermana de Pedro I de Portugal acaba casada con el primer marido de la mujer que acaba siendo de Pedro. Esto es ya se puede ver claramente que hace falta un cuadro para intentar explicarlo y aún así resulta muy confuso. Pero estas alianzas yo creo que en todo caso parecen inestables, ¿no? Sí, hasta cierto punto está claro que el objetivo es consolidar al menos una entente. Portugal y Castilla siempre tienen una relación muy complicada de rivalidad y parece que no logran alcanzar un equilibrio estable. Y en este caso, por ejemplo, el intento de consolidar una cierta, por así decirlo, no tregua, pero sí de estabilidad política que se había alcanzado en el reinado del padre de María de Portugal, acaba teniendo el resultado contrario. No se sabe muy bien, hay mucha discusión, porque aparentemente sí es efectivamente un problema matrimonial entre María de Portugal y Alfonso XI de Castilla, pero luego cuando empiezas a explorar y a escarbar un poquito, empieza a verse que hay otros juegos y otros poderes que están interactuando y es un poco complicado a quién le echas la culpa o a quién se le puede achacar el que este par de matrimonios, que estaba muy bien pensado en teoría para consolidar y por una vez conseguir estabilizar las relaciones entre los dos reinos, acabará teniendo el efecto totalmente contrario y además sienta las bases para lo que luego más tarde acabe siendo la gran lucha entre Castilla y Portugal, con todo el problema de la Guerra de los 100 años, el agotamiento de la dinastía alfonsina en Portugal, que ya genera todo tipo de dinámicas desestabilizadoras a una escala aún mayor. Pero nos podrías explicar un poco, o sea, estamos hablando de una guerra que transcurre entre 1336 más o menos y 1339. Siempre esos años en la historia española son un poco complejos, incluso siglos atrás. ¿Cuál es el problema que lo desencadena en principio? ¿Cuál es esa relación entre María y Alfonso que tanta guerra da y el padre de María tan mal lleva? Sí. Según las crónicas y según el discurso oficial, y seguramente tenía cierto peso, el principal problema es que Alfonso XI tenía un amante, que es Leonor de Guzmán, la famosa madre de lo que es la dinastía luego Trastámara. Y según las crónicas, sobre todo las crónicas portuguesas, estaba tratando mal a la reina legítima. Y ella se habría quejado a su padre en varias ocasiones. Resultado de eso sería una cuestión que tú has estudiado también por otro lado, que es justo antes de la guerra, este libro de la coronación tan interesante que reafirma el papel de la reina dentro de la corte castellana. Lo que pasa es que no es tan sencillo como simplemente el hecho de que Alfonso XI tuviera un amante y sí, estuviera quizá desatendiendo a su esposa legítima, sino que por ahí hay que tener también en cuenta todos los problemas internos de luchas con la nobleza que también están dominando este reinado. Y tienes la figura de don Juan Manuel, que está echando sombras sobre toda esta cuestión, porque no se puede olvidar que Alfonso XI se suponía que se iba a casar con la hija de don Juan Manuel. Claro, y además él le había educado, o sea, que incluso era el tío que más participó en su educación, con lo cual debía estar realmente muy enfadado de que su hija finalmente no pudiera ser la novia del rey. Exactamente, todos los planes de don Juan Manuel, que los habría estado asentando durante mucho tiempo, de repente se desvanecen, y además con el agravante de que su hija no queda libre para casarse con otro, sino que Alfonso XI aparentemente la tiene medio secuestrada, o al menos no la deja que tenga un matrimonio durante varios años. Y entonces, claro, don Juan Manuel está ejerciendo influencia y probablemente fuera uno de los factores que llevaran al rey portugués a intervenir en lo que es al final un problema interno del rey de Castilla y en el cual
por mucho que fuera su hija, pues no tenía mucha razón para entrar. Todos los reyes portugueses tienen también, o la mayoría, tienen también amantes reconocidas, es una cosa sí, y además sus hijos se educan en la misma corte con la reina legítima, o sea que tienen allí montado también un pequeño lío. Pero no, lo que pasa que también es verdad que hay por medios incluso problemas de dispensas papales, porque claro, si Alfonso XI estaba prometido ya y había firmado los esponsales con Constanza Manuel, tampoco era libre, teóricamente, de poder casarse con María de Portugal. María de Portugal se entera de que no hay dispensa y se enfada, y tampoco está dispuesta a casarse con su primo, en fin. Que se complican realmente no solo las políticas, digamos, matrimoniales de los reyes peninsulares, sino que incluso está el papado metido. Luego, por supuesto, están las potencias externas que también ya empiecen participan. También, porque esto coincide, no lo olvidemos, con el inicio de la Guerra de los 100 años, con lo cual, sobre todo al final de esta guerra, se ve la influencia de Francia, que está también presionando para construir sus ejes de alianzas que luego se manifestarán en los siguientes conflictos que se producirán en este siglo. Claro, yo ahí creo que también hay un problema que Alfonso IV, como suegro, digamos, real, Alfonso IV de Portugal, ve, que es el problema de los bastardos, porque Alfonso XI tiene antes hijos bastardos que hijos con su hija, con la de Alfonso IV. Y entonces, ¿quién se va a quedar la corona de Castilla? Una vez que ya, digamos, Constanza Manuel ya está destinada a otro, hay otro problema más, que sería la legítima sucesión del reino. El primer infante que tienen Alfonso XI y María de Portugal fallece. Entonces, en ese momento hay una crisis, que es un poco, yo creo, la que intenta salvar Alfonso XI con la ceremonia de coronación, en la que a la reina se le da un papel muy importante. En el propio orden de coronación aparece ella en las miniaturas. Es una cosa que en la corona de Castilla no se ha visto nunca. Y, sin embargo, se hace por una reina que, en principio, es la reina apartada. O sea, que es muy curioso que una de las manifestaciones más claras del poder de la reina se vea precisamente cuando la reina se supone que no tiene mucho poder sobre el rey. Y, sin embargo, pues ahí está. Y luego vuelven a pasar los años y se entabla esta guerra, que no se sabe muy bien si se entabla por el matrimonio fracasado, digamos, de la hija, o si se entabla porque don Juan Manuel vuelve a estar a la carga también en las cuestiones fronterizas entre Portugal y Castilla, y soliviantando a los nobles y, participando activamente en esa guerra civil, que es, no civil, pero digamos, en esa guerra fronteriza que se entabla entre los dos países. Y, sin embargo, luego el propio Alfonso XI va a recurrir a su suegro para que le ayude y manda a su mujer, a la que se supone que está engañando, a hablar con su padre. ¿Nos puedes contar un poco? Porque eso para solucionar ya el conflicto. El rizo totalmente de la situación. Sí, la cuestión de los bastardos es muy interesante y creo que no tenemos tiempo para entrar sobre ella, pero hay que recordar que Portugal ha tenido durante los reinados anteriores también muchos problemas con los bastardos de los reyes que intentan también aspirar a la corona. Y ahí el papel de la reina, la mujer legítima del rey, es clave para solucionar este conflicto y también lleva a replantearse hasta qué punto el discurso oficial responde realmente a lo que estuvo ocurriendo, a las motivaciones de la guerra en sí, o sea, si efectivamente María de Portugal se vio o se sintió despechada por su marido o si fue simplemente pues un instrumento más dentro de este juego de ajedrez que es el siglo XIV y en el cual parece que la partida nunca acaba. Sí, lo único que podríamos decir, ya un poco como conclusión, es que precisamente este papel de mediadora de María de Portugal es el papel que la hace más famosa. Aparece en el poema de Alfonso XI, aparece en Os Lusíadas, aparece en todas partes como la reina mediadora que es capaz de, por encima de sus sentimientos personales, imponer una paz entre su padre y su marido que va a llevar nada menos que a poder vencer a los benimerines en la batalla del Salado, que es considerada como la gran batalla de Alfonso XI. Y con esto, pues digamos que ponemos un fin, un poco como el fin estrella para este tema, de que finalmente sí que hay una alianza fructífera entre Portugal y Castilla, aunque solo sea frente al enemigo musulmán. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que hasta muy pronto. Muchas gracias.